Yo les voy a dar todas las indicaciones hoy, les voy a dar las explicaciones para que si quieren implementar qué decisión va a tomar la facultad, todavía están analizando, pero si llegan a abrir el laboratorio, podemos organizar de ir a algunas clases al laboratorio y armarlo ahí y probarlo ahí, a la fuente conmutada. ¿Sí? ¿Y De qué todas tipo formas, y qué tipo de herramientas necesitaríamos? ¿Un osciloscopio? sí, Un- osciloscopio nada más, porque osciloscopio y una carga para poner como alimentar, o sea, quién alimenta la fuente conmutada. Ahora les voy a explicar de esa carga porque pueden llegar a armarla ustedes también. No sería tan difícil. Debe ser En bastante interesante definitiva, la implementación del práctico este. sí, 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 sí. No, está bueno. Es un práctico que les va a servir y mucho. Este, a pesar de que es difícil, pero es un muy buen práctico para que ustedes afiancen bien todos los conceptos de electrónica de potencia, porque reúne todo. Sí, además nosotros ya rendimos el parcial respecto a fuentes conmutadas esta semana, así que El lunes, sí, me contó estamos Ramos, bastante picantes en el teórico, podríamos decirle. me, me contó de que les hizo un regalito que estuvo más o menos fácil. Sí, hizo un regalito en ese parcial, pero después en la aplicada no. Hizo exactamente lo contrario. Ah, también les tomó el parcial de aplicada en esta semana. Sí, hizo una balanza entre los dos, serio. Ajá. ¿Quién les da el práctico de aplicada? El ingeniero Riva. Ah, Río. ¿Y Servini qué les da? Medidas dos, teórico. Ah, el año pasado, me dio dos. No, medidas dos este año. Medidas uno es el año pasado, de cuarto, sería. No sé Ah, si se refiere a eso. medidas dos. Sí, sí, medidas dos está en quinto. El teórico les da. Ajá. ¿Y el práctico qué se los da? Denis Martínez. Ah, Denis. Está bien. Bueno, vamos a empezar a conversar y vamos a grabar la clase. Entonces, después, el que quiera repasarlo. Buenas tardes para todos los que recién se terminan de conectar. Vamos a empezar con el desarrollo de la clase de introducción al trabajo práctico 5, que es la fuente conmutada. Es una fuente conmutada que se denomina aislada y de medio puente, ¿sí? Como siempre les digo, si les va quedando alguna duda o si tienen alguna consulta mientras yo vaya hablando, no dejen que siga, interrúmpame y me hacen la pregunta, ¿sí? La idea es que ustedes salgan de esta clase con un concepto de qué es lo que tienen que hacer para implementar la fuente conmutada, la cual, por la situación de la pandemia, puede tener eh, dos alternativas. La primera alternativa es que ustedes la simulen al 100% y con eso alcanza para armar el informe y presentar el informe y presentarse al coloquio. La segunda alternativa es que si ustedes tienen instrumentos, que es únicamente un osciloscopio, el resto de las cosas no se necesitan, y quieran armarla, yo les puedo dar soporte para que a medida que la vayan armando, vayan probándola o me vayan consultando
qué es lo que pueden medir primero, a dónde, qué esperar, etcétera, etcétera, para tener la fuente armada. Con eso, ustedes relevan las señales que tienen en el osciloscopio, un par de señales en particular que las vamos a hablar hoy, que son las importantes para mostrar y para hablar de la fuente, y con eso arman el informe y se presentan en el coloquio también. La tercera alternativa, que quizás algún grupo la pueda optar, es que hagan ambas cosas, o sea, que armen la simulación para entender las señales que van a aparecer y después la armen físicamente a la fuente y hagan las mediciones y traten de observar lo mismo que que en la simulación, perdón. Es un trabajo que normalmente cuando lo arman, cuando vamos al laboratorio, demoran entre un mes y 2 meses y medio, dependiendo de los grupos. Eh, es raro algún grupo que se dedique por completo y que le ponga mucha pila, que la fuente conmutada la saque antes de, no sé, estamos a 10 casi de agosto, antes de mediados de septiembre, ¿sí? Pero puede llegar a ser. O sea, yo especulo que los primeros informes me van a empezar a llegar a mediados de septiembre. Eh, Bien, la fuente se denomina fuente conmutada, aislada y de medio puente. Aislada es porque tenemos una aislación magnética entre el circuito de potencia de la salida y el circuito de control que maneja el driver, ¿sí? Normalmente, cuando queremos aislar una fuente, aislamos la potencia de salida del circuito del driver. Les digo esto porque normalmente cuando yo pregunto por qué se llama aislada, me dicen porque aísla la entrada de la salida. Y eso es muy vulgar y aparte está mal, porque sí aísla la salida, pero no de la entrada, no de la potencia de la línea, de la potencia de entrada, sino del circuito de control, que puede o no estar en la misma referencia que la línea, pero en realidad lo que se busca es aislar el control de la potencia de salida. ¿Para qué? Y bueno, porque el circuito de control puede tener una complejidad interesante y queremos tratar de evitar que se dañe, que se queme cuando nosotros hacemos conmutaciones en la potencia de salida, por ruidos, por interferencias, etcétera, etcétera, o por picos de corriente producto de la carga que conectamos. Entonces, de alguna forma queremos proteger o aislar el circuito de conmutación, el circuito driver, donde está el corazón de ese circuito, el PWM, de toda la potencia de salida. ¿Sí? Fundamentalmente las fuentes conmutadas aisladas es para ese objetivo. Y de medio puente es porque vamos a ver un poquito más adelante un circuito de puente completo para implementar el control de velocidad en un motor de corriente continua. Ese puente completo es más comúnmente conocido como llave H. Nosotros acá vamos a hacer la fisonomía o vamos a ver la fisonomía de esa llave H, pero en realidad va a ser nada más que la mitad controlada. La otra mitad va a ser fija. Esa es la razón por la cual se llama de medio puente, porque tenemos nada más que la mitad del puente controlada, la otra mitad sí existe, está en el circuito, pero no es controlada, o sea, no es un transistor. Ya vamos a ver qué es lo que conforma la otra mitad del puente. Bueno, y se llama push-pull por la fisonomía de cómo están conectados los transistores. Yo en el aula virtual he cargado 3 trabajos prácticos, ya están cargados de años anteriores, que son 3 trabajos que estuvieron bastante bien los informes,
y bastante completos y que les sirve a ustedes como guía. Yo me baso en uno de esos para hacer la explicación de esta clase, ¿sí? Me baso más específicamente en el trabajo práctico 5C, de los tres que están ahí cargados, hasta el A, el B y el C, yo me baso en el C, pero los tres están completitos y los pueden observar y ver como para sacarse alguna duda si es que les queda. Eh, bien. El diagrama en bloque que tiene esta fuente lo podemos separar en cuatro partes. Una parte en la entrada que vamos a tener un filtro EMI, que es un filtro de interferencia electromagnética, para evitar la interferencia electromagnética. Es un filtro que ustedes conocen, deben haber visto. Si no, se los presento ahora porque hay una foto acá al final. Es este elemento que está acá, que probablemente lo han visto en, en fuentes conmutadas de PC o en la entrada de algún equipo electrónico, puede ser de una PC o de lo que sea. Esta cajita no es únicamente el toma que nosotros tenemos para enchufar el cable de la alimentación de 220, sino que también tiene una serie de inductores y capacitores internamente que generan un bloqueo de interferencias electromagnéticas desde el interior de la fuente hacia la red. Lo repito, genera un bloqueo de interferencias electromagnéticas desde la fuente, o sea, interferencias electromagnéticas que se puedan generar en la fuente que no salgan hacia la red. O sea, no inyectar ruidos a la red. Existen regulaciones en sí, existen normativas que ustedes si son inquietos la pueden buscar y la pueden tratar de encontrar, en donde el ruido que pueden meter a la línea tiene que ser más bajo que un cierto valor para no interferir ruido en otros equipos electrónicos en donde puede ingresar ese ruido. Por ejemplo, en algunos equipos sensibles, como pueden ser los equipos que tenemos en un hospital, hospitalarios, de medición. Imagínense un ECG que esté midiendo los pulsos del latido cardíaco, que ingrese un ruido producto de una fuente conmutada que alimenta a un televisor que tiene en la misma sala, ¿sí? Entonces, hay ciertas regulaciones de la cantidad de ruidos que pueden inyectar los equipos electrónicos a la red. Aunque nadie lo controle, en Argentina existe eso. O sea, cuando yo digo regulación, significa que existe. Ahora, que después lo cumplan es otra cosa. ¿Por qué hago esta chicana? Porque si ustedes desarman fuentes conmutadas baratas o algo genérico, sobre todo las fuentes conmutadas de las PC de escritorio, ¿no? Las fuentes un poco más grandecitas, ¿no? Los cargadores de las notebooks, se van a encontrar con que el circuito del driver EMI o del filtro EMI está dibujado en la serigrafía, pero no están los componentes. Quizás hay un solo componente que es un cablecito que hace un puente entre dos partes para que todo funcione, para que siga entrando la energía. Pero no está el driver. Eso es porque los chinos, cuando arman la placa, saben hacia dónde se va a ir ese lote. Y si lo mandan para Argentina, saben que eso no lo controla nadie. En cambio, si mandan esa fuente conmutada para Europa, saben que ahí al azar le van a desarmar una, dos, tres fuentes
y van a ver que esté todo dentro de las reglas, ¿sí? Entonces van a encontrar muchos ejemplos, yo he visto muchos ejemplos de placas que tienen la serigrafía dibujada del filtro de entrada EMI, pero no están los componentes. En la implementación, yo les sugiero que lo pongan. No es tan caro, lo pueden comprar ya armado, ya hecho, no tienen que hacer ningún cálculo, es así tal cual como ustedes lo ven acá en la imagen, o lo pueden sacar de cualquier equipo electrónico que se haya quemado y que suelen tener, la mayoría suelen tener esta cajita ya que es el conector más el filtro EMI ahí dentro. Inclusive suelen tener una calcomanía que está el dibujito de los componentes que forman ese filtro. Eh, ¿Por qué les recomiendo? Porque al estar todos trabajando, supongamos que volveríamos a la normalidad y vayamos al laboratorio. Al estar todos los grupos trabajando en la fuente conmutada, puede que alguna sea demasiado ruidosa e inyecta ruidos a otras fuentes que se disparan accidentalmente. Hemos tenido casos en donde los chicos me dicen, en mi casa funciona y acá, no sé, tengo esta señal que está totalmente deformada o fea y no sé por qué. Y yo entro a hojear un poco por los otros bancos y le pido a algún banco en particular que apague todo un ratito y volvemos a ver ese circuito que tenía problemas y ha mejorado considerablemente. Ni hablar si hay algún grupo trabajando en el amplificador de potencia, en el amplificador de RF que les piden en aplicada 3, con otro grupo que está con la fuente conmutada al lado. Entonces, trato de incentivarlos a que lo pongan. No es obligatorio y si no lo ponen, a mí no me interesa. Pero sí les voy a preguntar en el coloquio para qué sirve, cuál es el concepto, si hay alguna razón para ponerlo o no ponerlo, etcétera, etcétera. Entonces, queda en el criterio de ustedes. Puede que no sea tan barato, quizás salga unos 300, 400 pesos o más, pero si pueden, colóquenlo. Y de paso lo ven, lo comprenden, saben de qué es lo que estamos hablando, el componente que es útil. Bien, sigamos con el diagrama en bloques. Dentro del circuito de entrada tenemos ese filtro EMI. Después vamos a hacer una rectificación directamente sobre los 220, o sea, no vamos a bajar el nivel de tensión, sino que vamos a hacer una rectificación para obtener los 311 voltios de continua. Y en el filtrado vamos a poner dos capacitores, por ende vamos a hacer un divisor de tensión para tener el nivel de 311, un nivel intermedio en 155 voltios y 0. ¿Sí? Básicamente, lo que hemos hablado del circuito de entrada es esto que está acá. A ver, vamos a hacer algún dibujo con verde. Es esta parte en verde, quedó medio clarito el verde, pero es esa parte en verde que hemos hablado. O sea, tenemos la alimentación de tensión de entrada, el filtro EMI, que fíjense en que ni siquiera dibujo las bobinas y los capacitores que lo contemplan, sino que lo simbolizo como un bloque. Ustedes podrían estudiar y podrían revisar las bobinas y los capacitores que lo contemplan, cómo trabajan para eliminar ruidos en modo común y en modo diferencial. Puedo llegar a preguntar algo por el estilo. Después hacemos una rectificación, un puente diodo directo sobre los 220 y obtenemos 311 acá arriba en estos dos capacitores que son exactamente iguales y deben ser exactamente iguales, porque este nivel intermedio tiene que ser justo la mitad de lo que tenemos acá arriba respecto a masa. Por eso es que se ponen dos capacitores en serie que tienen que ser iguales. Y si por las dudas hay alguna divergencia entre esos dos capacitores y el nivel no queda tan centrado, ponemos estas dos resistencias
para que el divisor resistivo enclave aún más esa división de tensiones y tengamos lo más exacto posible ese nivel intermedio como la mitad del nivel superior. Más adelante, cuando hablemos un poquito del driver y de la parte de potencia del trafo, eh, vamos a entender por qué es que yo le estoy diciendo que tienen que ser lo más exacto posible la mitad. Bien. Después tenemos una etapa o un bloque de conmutación. En la conmutación tenemos un PWM como elemento base principal para generar la señal pulsante, que vamos a generar dos señales, o sea, una PWM y la opuesta, o sea, la negada de esa señal de PWM, es este bloque que tenemos acá, que tenemos las dos señales de salida del PWM, que la podemos ver en el circuito como esta señal y esta otra señal. Fíjense en que en el tiempo son opuestas, ¿sí? O sea, vamos a necesitar un PWM con una salida y la misma negada. Puede haber algún PWM que no tenga esas dos salidas. En este caso, para este tipo de circuito que vamos a armar, no serviría. Eh, de todas formas, todos los elementos para armar la fuente están especificados y se los doy con el informe. Pero si ustedes quieren variar cualquier componente, son libres de hacerlo. ¿Por qué? Porque la fuente conmutada que vamos a desarrollar, yo la apruebo y la aviso con una única condición, o dos se puede llegar a decir. La importante es que sea capaz de entregar al menos 50 vatios. No me interesa ni qué nivel de tensión ni qué corriente es capaz de entregar. Si el producto de ambas cosas es 50 vatios, me conformo y está aprobado. Previo a que entregue 50 vatios por más de media hora o 40 minutos, ¿sí? Porque puede estar muy bien diseñada y funcionar bien, pero no va, en realidad me estoy equivocando. Puede que no esté bien diseñada y funcione para entregar 50 vatios, pero al cabo de unos minutos se empiezan a calentar los transistores de potencia y se queman. ¿Cuál sería lo práctico o ideal, no lo mayor? ¿En qué sentido lo práctico ideal? O sea, usted dice que con que entregue 50 vatios ya sería suficiente. ¿Y hasta dónde podría Sí. llegar a entregar? Ah, he visto fuentes conmutadas diseñadas, o sea, para el trabajo práctico 5, que fueron capaces de entregar hasta más de 100, 110 vatios, ¿sí? El doble de lo que pide el requisito del trabajo. 50 vatios no es difícil de lograr. Cuando ustedes lo logran, normalmente si no lo están logrando, es porque se le están quemando los componentes o algo está pasando, no está bien diseñado. Cuando ustedes logran 50 vatios, generan un poco más de 50. Normalmente pueden generar 60, 70 vatios. Y hay algunas que tienen muy buena performance y entregan hasta 100, 110 vatios. Más de eso no he visto en los trabajos que ustedes diseñan. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, después del PWM vamos a entrar en una parte del circuito de conmutación que es el driver de los MOSFET. En el driver de los MOSFET ustedes van a tener dos alternativas. La primera alternativa es que lo hagan con un circuito integrado. ¿Sí? En este práctico lo hicieron con un circuito integrado. Ustedes pueden ver y analizar eh, ese circuito y utilizarlo. La otra alternativa es que utilicen un transformador como driver, igual, exactamente igual, un transformador de impulso se denomina, al que usaron en el PRES.
Por eso cuando ustedes arman todos los prácticos de la materia, yo el práctico 3 les recomiendo que lo hablen, o que lo armen, perdón, con doble secundario. Aunque utilicen uno solo para el trabajo práctico 3, que les quede el segundo para implementar en la fuente conmutada. Como nosotros no estamos armando ningún práctico, en este momento me da lo mismo. Y si lo armáramos también me da lo mismo, ¿eh? O sea, si no quieren usar el trafo que usaron en el práctico 3 y quieren utilizar el circuito integrado para hacer de driver, no hay ningún problema, ¿sí? Ambas cosas tienen complejidad. El driver, el circuito integrado, perdón, propiamente dicho, no es tan amigable. No siempre funciona tan fácil como conectarlo, ponerle los valores que dicen la hoja de datos y funciona. Los va a hacer relegar un poco el driver integrado. Por lo menos el que usan siempre. Puede que alguno de ustedes diga, bueno, yo voy a elegir otro driver porque quiero investigar cuál es el driver que tiene Texas Instrument. Entonces buscan el de Texas y consiguen el de Texas y lo compran y lo implementan. Quizás funcione un poco más fácil. Genera tanto problema. El transformador también tiene inconvenientes porque acá ya estamos hablando de una frecuencia alta. El PWM va a tener más de 60 kHz. Entonces, un transformador para esa frecuencia le suele deformar bastante la señal de salida. Esto que nosotros vemos acá, como los pulsitos hermosos que entrega el PWM, después de pasar por ese trafo de driver, se les deforma bastante el pulso por la respuesta en frecuencia del trafo. Entonces, puede haber situaciones en donde ese trafo genere 2 o 3 diseños hasta que quede bien y lo puedan eh, utilizar correctamente y que no tengan inconvenientes. Cualquiera de las dos opciones es válida. Para la simulación, me parece que es más fácil el driver, porque en la simulación, si lo conectan bien, como dice la hoja de datos, el driver funciona. En la práctica es un poco más mañoso, ¿sí? Y después tenemos los MOSFET de potencia, el alma principal del circuito de la fuente conmutada. Estos dos MOSFET son los que van a conducir energía hacia el transformador. ¿De qué forma? Se van a activar individualmente. Primero se va a activar el Q1 y es lógico entender que se van a activar individualmente porque el PWM entrega las señales y la señal negada. Entonces, cuando una está en alto y prende un transistor, el otro está en bajo y no lo prende. Entonces, cuando entrega el Q1, la energía de los 311 que está en la parte superior de esta barra, pasa por el transistor Q1 que se activó, pasa por C3. Con C3 evitamos que pase un nivel de continuo hacia el trafo para evitar la saturación, circula por el trafo y se va a este punto medio cerrando el paso de la corriente por el capacitor C2, capacitor IR2 y cierra el circuito. Es esta primera parte del pulsito que tenemos dibujado acá o de la señal que tenemos dibujada acá. Después, nosotros vamos a regular el PWM y el driver con algo que se denomina tiempo muerto entre los encendidos. En la hoja de datos ustedes van a encontrar la forma en cómo se regula y eso significa de que la señal no es exactamente la negada de la otra, sino que cuando va a encender una, primero espera un tiempo desde que la otra descendió. O sea, básicamente, el PWM va a funcionar como esto.
Fíjense, acá están las salidas del PWM. Cuando una señal se va alto, se mantiene en alto, la otra ya estaba en bajo. Cuando cae abajo, hay un tiempo que es el tiempo muerto. Fíjense, desde que se da este pulsito, estos chicos lo han armado, ¿no? Desde que se da este pulsito, que me da una idea de que el otro canal ha caído, hay un tiempo y recién sube alto ese otro canal. Y lo mismo pasa al revés. Cuando cae la celeste, hay una oscilación, un ruidito en el otro canal y después de un tiempo recién sube el otro canal. ¿Para qué es esto? Para lo siguiente. Si nosotros vemos el circuito, los dos transistores están prácticamente en serie con las señales de 311 rectificado. Entonces, como los transistores, ya lo hemos visto en los prácticos anteriores, en el 3 y en el 1, o los semiconductores en general, son más lerdos en apagar que en encender, es posible que si yo le doy el pulso de apagado a uno y al otro le doy en el mismo momento el pulso de encendido, mientras el Q1 se está apagando, el Q2 ya se prendió. Y el mientras se está apagando significa que aún no está apagado. Eso genera un cortocircuito, circula a altísimo nivel de corriente por los dos transistores y se quema. Entonces, es sumamente importante ese tiempo muerto que tiene que haber entre el apagado de un transistor y el encendido del próximo. A tal punto que normalmente yo les recomiendo cuando lo empiezan a probar el circuito, que ese tiempo muerto lo generen con el PWM al valor más grande posible. Eso va a hacer que la potencia de salida sea muy baja, o sea, la fuente no va a tener mucho rendimiento. Pero una vez que estamos seguros que todo está funcionando bien y que tenemos esos tiempos muertos, le empezamos a bajar el valor de esa resistencia de referencia que tiene el PWM, los tiempos muertos se van disminuyendo y vamos ganando rendimiento y potencia en la salida. Pero para empezar a probar, les recomiendo siempre tiempos muertos lo más grande posible según el driver. Bueno. Otra recomendación que les hago, perdón, vamos a terminar de explicar lo que estábamos explicando. La circulación de corrientes es por el Q1, por el transformador y cierra por el C2R2. Cuando se apaga el Q1, al ratito, después del tiempo muerto, se prende el Q2. Entonces, cuando se prende el Q2, la circulación de corriente es por C1R1, por el trafo, pero en sentido contrario a como circulaba recién, C3 y cierra por Q2. Eso hace que cuando tengamos el Q1 prendido, la circulación de corriente en el trafo sea desde el borne superior hacia el borne inferior. Y cuando tengamos el Q2 prendido, sea desde el borne inferior hacia el borne superior. Lo cual hace de que el transformador no tienda a saturarse. Es lo que normalmente se busca con las aislaciones simétricas. Porque ustedes han visto aislaciones que no son simétricas y después aislaciones simétricas. Cuando se busca una aislación, normalmente se trata de buscar de que sea simétrica para que el núcleo no tienda a saturarse. Y está aquí el hecho de que yo les decía de que este nivel medio tiene que ser lo más exacto posible a la mitad, porque si está un poco desbalanceado, la corriente que circula en un sentido va a ser más grande que la que circula en el sentido contrario, y el trafo va a tener una leve tendencia a la saturación.
¿sí? Estamos hablando que si hay una diferencia de 1 o 2 voltios no pasa nada, pero una diferencia un poco más grande, sí, ya es considerable. Entonces, para eso es la simetría y el divisor resistivo-capacitivo que se pone para tener este nivel justo a la mitad de lo que es acá. No importa cuánto hay acá, pero acá que haya la mitad. Bien. Y para eso se pone también en C3, para evitar que pasen niveles de continua. O sea, que vaya únicamente nivel de alterna. Eh, ¿Alguna duda por ahora? No, profe, todo claro. ¿Ese divisor resistivo se podría hacer con algún elemento variable justamente para poder ajustarlo? ¿O no vale la pena? Pero no, exactamente sí, pero no vale la pena. Yo diría que compren dos resistencias iguales o que compren 10 resistencias y que elijan entre esas 10 las dos que sean más parecidas y ya está. ¿Sí? Lo importante es que los dos capacitores sean iguales, porque si los capacitores no son muy parecidos, pueden tender a generar un desbalanceo importante, por más que estén las resistencias. ¿Y qué quiero decir con que no sean iguales? Pueden que sean de 2000 microfaradios los dos, o de 1000 microfaradios los dos, pero uno es marca X y el otro es marca Y. Y ahí ya genera una capacidad de carga diferente. O puede darse otra situación, los dos capacitores son del mismo fabricante, pero uno es fabricado hace un par de meses y el otro estuvo en un montaje de un circuito que hace 10 años que está trabajando y se quemó y ahora lo sacamos y lo vamos a usar para la fuente conmutada. Ya tienen un desgaste esos capacitores que por más que sean del mismo fabricante y sean exactamente iguales en capacidad y tensión, no se van a comportar igual. Entonces, el concepto es, como son unos elementos caros, si lo van a sacar de una fuente conmutada que desarmen, usen los dos. Si no hay dos, no sirve. Si van a comprar nuevos, compren los dos. ¿Sí? Tener ese concepto claro, de tratar de que sean iguales. Bien. El transformador, lo que va a, bueno, si seguimos en el diagrama de bloques, tenemos la etapa del transformador reductor. El primer objetivo del transformador es reducir el nivel de tensión. Recuerden que acá en la entrada nosotros tenemos niveles de alrededor de 155 voltios, ¿sí? Porque estamos usando mitad y mitad. Entonces, este nivel superior es 155, este nivel inferior es menos 155. Acá tenemos el 0, 311 aproximadamente entre extremo y extremo. La idea es reducirlo a ese nivel a algún valor que pueden ser, que va a depender del nivel de tensión que ustedes quieran en la salida, pero que puede andar alrededor de los 10, 12, 14, 15, 18 voltios. ¿Sí? Mucho no importa, porque ese nivel de tensión que ustedes utilicen para el diseño es bastante difícil que después en la práctica lo logren, porque esta fuente conmutada no tiene realimentación. Al no tener realimentación, si ustedes cambian la carga, y de algún lado va a tener que compensar ese cambio de energía, y lo va a compensar en la relación de transformación del T1. Entonces, estos niveles de salida del secundario no van a ser siempre iguales, van a ir cambiando en función de la carga que vayamos teniendo. Pero pueden diseñarlo como para que ande alrededor de los 10, 12, 15, 18 voltios. A la salida vamos a ver eso. Y también sirve para hacer una aislación. La aislación que hablamos en el nombre de la fuente entre el circuito de potencia de salida y el driver. ¿Sí? Que el driver esté a la misma referencia que el del circuito de entrada es otro cantar, pero nosotros aislamos la potencia de salida del driver.
La señal de salida tiene la misma forma, pero está reducido en nivel de tensión, pero tenemos un punto medio, o sea, es una salida con un punto medio. Cuando acá en la rama superior tengo el nivel alto respecto al punto medio, el diodo 5 conduce y en el extremo inferior tengo el nivel negativo, por ende el diodo 6 no conduce. El aporte de energía hacia la bobina es del diodo 5 y el diodo 6 bloquea. Cuando tengo al revés esta parte negativa, genera que el diodo 6 sí conduzca y el diodo 5 no conduzca, que está en inversa, entonces el aporte a la bobina es el diodo 6. Básicamente, en este punto, la energía que entra a la bobina tiene esta forma en donde el nivel de abajo es 0. 0 al nivel alto, 0 alto, 0 alto. De esa forma, como ustedes ya han visto, al tener una bobina y un capacitor en circuito de salida, la bobina va almacenando energía que después entrega en los momentos en donde no hay energía. Y de esa forma hacemos ese filtrado de la señal de salida para tener una señal un poco más continua. ¿Qué es este nivel de salida en bajo? Si nos vamos para atrás, vemos que ese nivel de salida en bajo es el tiempo muerto que hablamos que tiene que haber entre el encendido de uno y el apagado del otro. Como yo les dije, si ese tiempo muerto es grande, vamos a tener mucho tiempo en bajo la alimentación a la bobina. Entonces, el rendimiento va a empezar a caer o el nivel de tensión de salida también va a empezar a caer. Eso es al principio. Cuando ya vemos que está medianamente bien funcionando el circuito, podemos ir bajando esos tiempos muertos para que esta señal sea bastante en alto y muy poquito tiempo en bajo. Como por ejemplo, esta señal, a ver qué dice, tensión en el cátodo común de los diodos del secundario. Todo esto está en alto, este es el tiempo en bajo, todo esto en alto y el tiempo en bajo. Este alto es el aporte de uno de los diodos, este alto es el aporte del otro diodo. O dicho de otra forma, este alto es el aporte de uno de los transistores prendidos en la entrada y este alto es el aporte del otro transistor prendido en la entrada. Estos bajos son los tiempos muertos que pasan entre que un transistor se apaga y el otro se prende. Después de la bobina, la señal ya va a tender a generar una forma de diente de sierra, como lo han visto, o triangular, mejor dicho, porque no es diente de sierra. El diente de sierra es un crecimiento abrupto y una caída. Esto es crecimiento, caída, en donde cuando la señal sube, tenemos la carga de la inductancia y cuando la señal baja, tenemos la descarga de la inductancia porque estamos en el tiempo muerto. Fíjense en que esto es con zoom, porque acá la diferencia de tensión es 300, casi 300 milivoltios y el nivel de salida lo debe haber filtrado, bueno, está abajo en el tester, 25 voltios con 300 milivoltios de variación de tensión y 3 amperes. Fíjense que esta fuente está entregando 75 vatios. Esta señal es importante que ustedes la observen y que vayan viendo la carga y la descarga de la inductancia en el circuito. Fíjense en la tensión en la salida del transformador, el alto, el nivel, el tiempo muerto, y el bajo, el nivel del tiempo muerto. Fíjense en que el 0 está acá. Acá tenemos tensión del transformador T1. Esto es el primario, porque acá dice 331 voltios, o sea, pico a pico. Este nivel es 100 y algo, y este nivel es 155 más o menos, 80 kHz.
tensión en el gate del MOSFET y en el gate del otro MOSFET, ¿sí? Acá este grupo ha tenido algunos problemas de ruido. Esto debería ser flancos nada más, pero está bastante aceptable esos niveles de tensión. Y las tensiones de PWM, un paso más atrás. Fíjense en cómo de ustedes tener una señal bastante limpia y linda en el PWM, después se les empieza a complicar y empieza a deformarse todas las tensiones cuando empiezan a manejar esas formas de onda, pero conmutando potencias. Volvemos al diagrama en bloque y finalmente, después del transformador, tenemos la salida, que es el puente diodo, ya lo estuvimos hablando, el filtro, bobina capacitor, lo hablamos, y la carga. ¿Sí? Este circuito es un bosquejo del circuito general. Puede tener alguna que otra variaciones. Por ejemplo, el circuito de entrada, más detallado, puede llegar, o necesita, mejor dicho, no es que puede, necesita llegar con un fusible y un NTC. El fusible y todo elemento, toda fuente, sobre todo fuente, debe tener un elemento de protección. Si el consumo de corriente es muy alto a la salida y debe protegerse, o si hay algún cortocircuito en alguna parte del circuito y debe protegerse. Entonces, tenemos que tener un fusible que corte cuando tengamos algún problema. Y el NTC es un complemento al fusible. El NTC es una resistencia con coeficiente de temperatura negativo, que significa que es una alta resistencia al principio y a medida que empieza a circular corriente por ella, empieza a bajar su valor óhmico, hasta que queda un cortocircuito. ¿Para qué lo utilizamos? Porque cuando ustedes van a arrancar la fuente, estos dos capacitores, que son grandes, no son de 4700 microfarads, pero pueden llegar a ser de 1000 micros, o por ahí, un poquito menos quizás, pero son grandes, se van a cargar con un pico de corriente de 311 voltios. O sea, el consumo de corriente que va a haber en el momento inicial, cuando le doy el on o cuando enchufo el toma la red, va a ser grande. Si el fusible lo diseño para que soporte ese pico de corriente en el momento inicial, con seguridad cuando haya un problema, el fusible no se va a quemar. Por el contrario, si lo diseño para que cuando haya algún problema el fusible se queme, se les va a quemar cada vez que prendan la fuente. Entonces ponemos este complemento para que haya una alta resistencia al comienzo, cuando está todo frío, y la carga de los capacitores se realice en forma más paulatina. O sea, se empiezan a cargar más suavemente porque están en serie con una resistencia y esa resistencia con el tiempo va bajando y la corriente va subiendo de a poquito hasta que termina de cargar a los capacitores. Profe, una preguntita. ¿El NTC tiene que ir acoplado térmicamente con algún componente o es su propio calor? No, es por el propio calor de la corriente que circula por él. Como al principio no circula corriente porque está desenchufado, a medida que vos lo enchufas y empieza a circular corriente, empieza a calentar y a bajar la resistencia propia. ¿Sí? Bien, perfecto. Acá hay bien. Acá hay una simulación del NTC que le pueden dar una miradita cómo este grupo analizó con PSPICE la respuesta de corriente de ese NTC al principio, cuando conectan, eh, bloquea, esto debe ser al revés, la corriente en el diodo 1. A ver, ¿qué es el diodo 1? Bueno, a ver, habría que ver qué es lo que quiso graficar el grupo acá. Ah, sin termistor. Acá está con el termistor. Empieza en 0,
va subiendo de a poquito, ¿sí? Y después baja. ¿Por qué baja? Y porque el capacitor ya está llegando a los niveles de carga máximos, entonces ya no consume corriente para cargarse, ¿sí? Pero el primer ciclo tiene este formato, lo cual hace de que no llegue a más de 8 amperes y en este caso estaba cerca de 22 amperes. Fíjense en cómo es la diferencia del fusible y lo mal que podemos seleccionar el fusible si lo ponemos a un valor como este. No se va a quemar en el inicio, pero después no va a proteger hasta que no haya un cortocircuito que genere más de 23 amperes, lo cual es demasiado. El filtro EMI, acá tienen el circuito más detallado, es un filtro que genera filtrados a modo común y a modo diferencial, o sea, ruidos a modo común y a modo diferencial. Básicamente, estas dos bobinas enfrentadas en la parte central del circuito son las que generan anular los ruidos de modo diferencial. De modo diferencial es un ruido y por el otro viene el opuesto, con el nivel opuesto. Entonces, al pasar por las bobinas, electromagnéticamente se induce un nivel hacia la otra línea que es justamente el contrario al que viene por la otra línea. Entonces, anula esos niveles de tensión. Y a modo común, son este juego de capacitores de la salida que derivan los ruidos que haya porque el capacitor es un cortocircuito para ese nivel de ruido hacia la tierra de esa estructura del filtro. Por eso es importante que tenga conexión a tierra el filtro, ¿sí? Acá tienen otra fotito del modulito. En la etapa de conmutación, algo que no les aclaré hace un ratito, pero que se los aclaro ahora porque se ve un poco mejor. Recuerdan que cuando yo empecé les dije que era de medio puente. Acá podemos ver cómo la mitad del puente es controlada y la otra mitad sí existe y es los dos capacitores. Si ustedes en su mente imaginan que este capacitor y este primario están conectados acá al medio, ven, porque está conectado acá al medio, ¿no? Ven que está en estos dos extremos, pero tráiganlo en el dibujo hacia acá al medio. Ven una letra H, ¿sí? Acá tenemos una pata, digamos, del H, acá tenemos la otra pata y en el medio está la carga. Esa H es la que se conoce como llave H o como puente completo de potencia. Al yo tener un control sobre la mitad de esa llave, el circuito de conmutación es de medio puente. El otro medio puente sí existe, pero no es controlado. Yo les suelo preguntar en los coloquios, es de medio puente, y la otra mitad del puente, ¿existe? ¿No existe? ¿Por qué se llama de medio puente? No, bueno, sí existe, está formado por los capacitores, pero se llama de medio puente porque no tiene control la otra mitad. Puede haber circuitos, de hecho lo han visto con el ingeniero Oros, en donde acá también tengo llaves. Entonces tengo un control del puente completo y puedo hacer algunas otras alternativas, ¿sí? Pero es más frecuente la implementación de fuentes conmutadas con esto, con medio puente, que el puente completo. De hecho, esta topología de fuente conmutada que nosotros diseñamos es una de las más utilizadas para las fuentes. Acá tenemos el PWM, ¿sí? Este grupo lo hizo con el TL494, ustedes lo pueden hacer con lo que quieran. Fíjense en cómo está regulado el tiempo muerto para que cuando una señal caiga, la otra demore un tiempo en recién subir. Acá tenemos el driver de los MOSFET. Este grupo lo hizo con IR2110, ¿sí? Inyecta las dos señales de PWM y con algunos componentes adicionales exteriores conmuta los dos transistores.
los cálculos de los transistores de potencia, qué consideraciones utilizaron, ¿sí? Sobre todo los niveles de corriente, y el trafo. El trafo es bastante, es lo que le puede dar el mayor dolor de cabeza cuando lo implementen, si lo implementan en forma real y física. ¿Qué alternativas tienen para armar el trafo? Primero, no puede ser un trafo que saquen de una fuente conmutada y lo pongan así como lo sacaron acá, porque no tienen ni idea cómo está conectado por dentro o cuáles son las bobinas que tiene ese transformador que sacaron por dentro. Lo que sí pueden hacer es sacar un trafo de una fuente conmutada y prolijamente cortarle todos los alambrecitos, desarmarlo, cosa que tengan lo que se ve en esa foto: la cazoleta plástica y el núcleo, que normalmente debería ser una E y una I. ¿Sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, revisen, así no generamos problemas. Cuando lo desarmen, pueden encontrarse con la sorpresa de que la parte central de la E es redonda, ¿sí? Es otro tipo de núcleos. Atención con esos núcleos porque suelen tener un entrehierro, o sea, la parte central es un poquito más corta que las partes superior e inferior. Entonces, cuando apoya con la I, queda un espacio de aire entre medio. Ese tipo de núcleos no nos va a servir para nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas profesas para algún tipo de circuito en particular, pero que en nuestro caso esas pérdidas no nos van a ayudar. Entonces, un núcleo que tenga un entrehierro no nos sirve. La otra alternativa que yo les decía, aparte de sacarlo de una fuente conmutada, es comprarlo. Si ustedes lo compran, si mal no me equivoco, Elemon, que está acá en Córdoba, tiene este tipo de núcleos. No creo que los tenga muy baratitos, pero tampoco es una locura de caro. Lo que sí les va... lo que les decía, es que si ustedes sacan ese transformador de alguna fuente ya existente, no van a saber cuál es la hoja de datos del transformador ni lo que tienen, el núcleo que tienen en la mano. Entonces, lo que yo les recomiendo es lo que ha hecho este grupo acá, es relevar medianamente todas las medidas y buscar en hojas de datos, es un trabajo de ingeniería inversa, ¿no? Buscar en hojas de datos algún núcleo que se asemeje medianamente el tamaño al que ustedes tienen en la mano. Ese núcleo, esa hoja de datos que ustedes encontraron, va a tener características bastante parecidas, si no son las mismas, que el núcleo que ustedes acaban de desarmar y que tienen en la mano. Con esa hoja de datos parten para hacer el diseño. ¿Sí? Como recomendación, cuando desarmen ese transformador que sacaron de una fuente conmutada, puede ser un poco complicado no sacar los alambres, porque los alambres con un cúter o con alguna pincita los van cortando y lo van desarmando, van deshilvanando las bobinas que tiene el transformador. Pero después, la E está pegada a la I y está dentro de la cazoleta plástica. Tenemos que separarla para poder tenerla así como la vemos en la imagen y poder empezar a bobinar. El pegamento que se usa para unirla es un pegamento similar a la gotita. De hecho, cuando ustedes ya estén seguros de que el transformador está funcionando bien y ya lo vayan a cerrar, pueden pegarlo con la gotita. Para despegar eso, lo que les recomiendo generalmente a los grupos es que lo pongan en agua hirviendo y lo dejen un ratito en agua hirviendo y lo traten de mover con la mano para ver si despega. Si no despega,
pasarle un cúter a los bordes para que se vaya abriendo la unión entre el L y el I y volver a calentarlo y así con un poco de paciencia empezar a despegarlo a la LI. Si por cualquier desgracia en algún momento logran despegarlo, pero quedó un pedacito de núcleo de la E en la I o de la I en la E, ese núcleo casi que les digo que ya no sirve. Si se rompe un pedacito del núcleo, por más que ustedes lo peguen o que después, cuando lo armen, ese pedacito se vuelve a unir, etcétera, etcétera, pero ese pedacito de núcleo ya genera entrehierro y ya las características magnéticas no van a ser iguales y van a generar algunos inconvenientes en las formas de las ondas. Entonces, habría que intentar desarmar 2 o 3 núcleos hasta que recién le agarran un poco la mano y desarman el cuarto y les quedan más o menos bien y pueden usar eso. Núcleos de fuente conmutada hay por todos lados. Vayan a una casa de venta de computadoras y les van a regalar las fuentes conmutadas que tienen por pilas ahí tiradas. La desarman y le sacan el filtro EMI, los capacitores y el núcleo para sacar. Hasta le pueden llegar a sacar los 2 transistores si tienen algún transistor que sea interesante, un IGBT o algún MOSFET de buena potencia, también le pueden llegar a usar esos transistores. Los disipadores, ¿sí? Normalmente esta fuente, si funciona bien, no lleva disipador, porque no calientan los transistores, perdón. Ahora, si ese tiempo de muerto que tiene que haber no está tan bueno y hay picos que encienden parcialmente en el tiempo un transistor mientras el otro se está apagando, ese encendido parcialmente en el tiempo de un transistor mientras el otro se está apagando genera un pico de corriente de cortocircuito que no lo alcanzan a quemar a los transistores, pero que los va calentando. Entonces es común que ustedes digan, bueno, caliente, hay que poner un disipador. No, si ustedes hacen el circuito bien, estos transistores no van a calentar, ¿sí? De todas formas, si yo veo un disipador en la fuente, no me hago ningún problema, porque yo sé de que es difícil ese control de los tiempos muertos. Pero guarda que un parámetro de que no está quedando muy bien el tiempo muerto es si los transistores empiezan a calentar. Todo esto hablando de la práctica, ¿no? Si vamos a simular, hay muchos conceptos que no los vamos a tener o no nos van a servir, pero bueno. Bien, hablamos un poco del transformador. Cualquier duda me preguntan. Y después del transformador ya viene el circuito de la salida. Son 2 diodos de potencia. Acá sí tienen que ser de una potencia considerable. Tienen que ser rápidos porque esta señal es de 160 kHz. Se duplicó. Antes era de 80. Al rectificar va a ser de 160. La bobina de salida es un choque que es muy sencillo de construir. A ver si está acá, bobina de choque, acá tienen un par de cálculos, ¿sí? Pero es básicamente con estos anillos que son ya cerrados herméticamente, hilvanar un cablecito, un alambre de cobre, con este grupo le dio 24 vueltas, ¿sí? No es para nada difícil ni complicado. Y listo. Y el diámetro del cobre que le salió por cálculo es 1 milímetro. Entonces lo armo a ver si está en el dibujo, en la foto, perdón. Allá está, arriba a la derecha, la bobinita de choque, ¿sí? Que es la bobina de salida.
Y el capacitor de salida también es chiquito. Si no me equivoco, debe ser este que está acá. ¿Por qué? Porque el filtrado más importante de esta fuente lo hace el choque, no tanto el capacitor. Acá tenemos los dos diodos de potencia, en una misma pastilla tenemos los dos diodos, el transformador, los dos transistores de potencia y los dos capacitores del circuito de entrada. La rectificación, el NTC, el fusible, el filtro EMI y acá la etapa de control, que uno de estos dos integrados debe ser el PWM y la otra es el driver de los transistores MOSFET. Y acá en esta partecita de acá abajo es algo que hizo este grupo, es un transformador común de los que utilizamos en fuentes lineales y un puente rectificador con un capacitorcito para generar el nivel de tensión que alimenta a estos dos integrados, al PWM y el driver. ¿Sí? Esos integrados necesitan una alimentación para que funcionen. Bueno, se los dan con una fuente auxiliar que la arman con un transformador. Lo ideal es que, o lo que se suele hacer en la práctica, es que una muestra de la tensión de salida lo vuelvo hacia la entrada y alimento de esa forma con estos circuitos auxiliares, con esa muestra de la tensión de salida. Al principio tengo como un arranque, por decirlo así, pero después que entra en ciclo ya se alimenta tranquilamente bien. Como este diseño, para no hacerlo ya más complejo de lo que era, no le ponemos realimentación, entonces nos queda una falencia ahí de cómo alimentamos estos drivers y este PWM. Lo pueden alimentar o con una fuente del laboratorio o con una fuente externa o armarle a ustedes una pequeña fuente lineal y listo. Eso lo salvamos, ¿sí? No hay inconveniente. Con el sector se pueden programamientos como la gotita. Bueno, bárbaro. Medidas. Con un desquite más que un balance. Todavía no puedo terminar de explicar. La situación con ahorros. Bueno. Bien. ¿Qué estamos hablando? Acá tienen cómo diseñaron la placa, ¿sí? El circuito completo. Estamos hablando del choque. Este núcleo sí lo pueden comprar o lo pueden también sacar de una fuente conmutada, le cortan todos los alambrecitos y le vuelven a armar el alambrecito que se usa. Cuando armen todos los elementos magnéticos, tanto este choque como el transformador, tengan la precaución de no lastimar la aislación del alambre. El alambre está bañado en barniz y si ustedes lo raspan y se lastima, pueden generar un cortocircuito entre una delga y la delga que está al lado. Y esa vuelta que anulan por ese cortocircuito, ya no va a generar inducción en el núcleo. Entonces, traten de no lastimar la aislación del alambre. Y cuando armen, también tengan la mayor de las prolijidades posibles. No se puede pedir que un transformador funcione bien cuando ustedes bobinan todas las vueltitas una arriba de la otra sin mucha prolijidad. Fíjense en mi imagen, vean mi cámara. Si ustedes bobinan todo uno arriba del otro así a esta velocidad, se les va a empezar a armar un bodoque de la bobina adentro del núcleo. Lo que ustedes deben hacer es agarrar el núcleo y empezar a bobinar de tal forma que todas las delgas queden una al lado de la otra bien pegaditas y hacen todo el barrido completo del espacio del núcleo. Si todavía le faltan más vueltas,
van a empezar a volver desde allá para acá y van a poner una vueltita arriba de la otra, justo en superposición. O sea, acá en el medio va a ir la vueltita de arriba, acá en el medio va a ir la vueltita de arriba, acá en el medio va a ir la vueltita de arriba. Y tratar de no pasarse, no saltearse una situación. Entonces, las bobinas quedan muy prolijitas y generan todas en forma pareja una inducción hacia el núcleo o una toma de energía desde el núcleo. Eso en el transformador. En el choque o en la bobinita esta de salida, lo que les recomiendo es que la cantidad de vueltas que van a dar la distribuyan en todo el perímetro del círculo del núcleo. O sea, si tienen que dar 15 vueltas, no hagan las 15 vueltitas ahí todas juntitas y todo el resto del núcleo queda vacío, digamos, o sin nada, sino que traten de dar el paso entre una delga y la próxima de forma de que hagan las 15. Eso lo pueden hacer todas juntas y después lo van acomodando, lo van estirando un poco y más o menos se dan cuenta de cuándo queda bien. Ese tampoco tiene que quedar tan tenso, ¿sí? El núcleo del trafo tiene más consideraciones de prolijidad que el núcleo de la bobinita. Eh, bueno, acá ven las señales y les voy a mostrar un práctico del año pasado que fue simulación. Este es un trabajo del año pasado, el único que rescate del año pasado, que estuvo más o menos bien. No es una maravilla, pero estuvo más o menos bien. Están todos los bloques, ¿sí? Este práctico yo se los voy a cargar y se los voy a subir ahora cuando terminemos. Están los bloques, está todos los cálculos de cómo hace el diseño, el cálculo de cada componente, etcétera, y empieza a simular. Lo que primero simula es el circuito de entrada, la rectificación, la tensión de salida, corrientes, el efecto del NTC, cómo lo seleccionan, la conmutación, el transformador. Este utilizó un doble E, no E e I. Habla de la curva de histéresis. A estos chicos les dio 0,8 el primario y 1,28 el secundario aproximadamente. Y la cantidad de vueltas, 33 en el primario y 14 en el secundario. Ahí está un dibujo en 3D del núcleo, cómo lo armarían. El núcleo, ustedes van a tener que armar primario y secundario. El, el secundario va abajo y después va perdón, el primario va abajo, después ponen una aislación con papel Prespan que se llama, que es el papel ese amarillo que suelen ver en los transformadores, y después arriba ponen el secundario. O la otra alternativa es que pongan cinta de enmascarar que usan los pintores, esa cinta de papel. Esa es una buena aislante para separar el primario del secundario cuando lo armen. WM, driver. Bueno, y acá empieza a ver un poco las señales que le da. Conmutación del transistor flotante, capa de salida, el choque, conclusiones, el circuito.
Acá utilizo un transformador para la simulación de adaptación hacia uno y hacia el otro. Y acá está. La tensión en los gates de cada uno de los transistores, fíjense en el tiempo muerto que hay. La tensión en el primario, fíjense en el tiempo muerto generado y que son la mitad del nivel en cada uno. La tensión, esto debe ser las tensiones en los secundarios, las dos medidas al mismo tiempo. La celestita es una y la azul es el otro secundario. La tensión en la bobina, como cuando sube, es cuando coincide de que la tensión de los diodos los hace trabajar, y cuando tenemos el tiempo muerto es la caída de la bobina. La tensión en la salida, la corriente, tiene una leve caída, pero porque está estabilizando, lo empezó desde el tiempo cero. Si después de un par de milisegundos ustedes hacen la medición, la corriente ya no va a tener tendencia a caída. Y acá, bueno, habría que ver por qué puso de nuevo lo mismo, debe ser con otro nivel de carga y otro nivel de carga, ¿sí? Tensión de salida, corriente de un diodo, del otro diodo. Bueno, acá tenemos un trabajito con 100% de simulación que lo hicieron el año pasado porque estaban en la misma situación que ustedes. No pudieron armarlo. Este trabajo yo se los voy a subir también al aula virtual, que no lo tenía. ¿Alguna duda? ¿Había algo que les quería decir? Me acuerdo recién que era. Bueno, las señales de salida para el informe son estas, ¿no? El PWM, el primario del trafo, el secundario del trafo, la bobina de salida, nivel de tensión, y si vamos a hacer mediciones con el osciloscopio, si vamos a hacer simulación, podemos agregar también la corriente en la bobina de salida. Sí, ya me acordé. Respecto a la carga que vamos a poner en este circuito va a depender del nivel de tensión de salida que ustedes hayan puesto para el armado del transformador. Pero para obtener más o menos los 50 vatios que yo les exijo, van a tener que tener una carga de entre 8, 7, 9, 10 ohms, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de armar esa carga y de hacerla resistiva pura, sería mejor porque no va a generar un montón de ruido que generan las cargas inductivas y que les puede generar interferencias en las mediciones. O sea, armar la carga resistiva significa de que ustedes con resistencias de carbono, que la más grande que viene es de 2 vatios, la de 5 vatios ya no es carbono, sino que es bobinada, la de 2 vatios, armen un banco de resistencias en serie y en paralelo, de forma que logren aproximadamente 8, 9, 10 ohms y unos 60, 70 vatios. Con ese banco de resistencias ustedes pueden usar para la carga. No es imprescindible ni necesario. De hecho, cuando van al laboratorio y no arman ese banco, usan uno de los reóstatos que están en el laboratorio, que son resistencias de muy alta potencia, pero son bobinadas. El efecto de la bobina le genera algunos ruidos y algunos inconvenientes, pero no es para volverse loco, ¿sí? Entonces, el tipo de carga que ustedes van a usar es ese, ¿sí? En lo posible, lo más resistivo posible, pero si no, resistiva inductiva como va a ser en la realidad cualquier carga que le conecten a esta fuente.
Bueno, creo que dije todo. Algo que me han consultado es a dónde están las clases estas que tenemos. En una nube que si ustedes buscan en el Google con la palabra mega, van a encontrar un mega.nz de New Zealand. Entran ahí, van a tener que crearse un usuario, ¿sí? No van a poder descargar si no tienen usuario, pero una vez que crearon el usuario, ponen clases de electrónica de potencia. A ver, esperen. Ponen gestionar enlace, clase de electrónica de potencia, copiar, y se los voy a pegar en chat. Ahí está. Ahí está Pedro Bozano, creo que había puesto todo. Ahí está el link de la nube y creo que le va a pedir una contraseña que es separado por separado. No, me parece que no les debería pedir una contraseña porque acá como que lo tengo sin contraseña, así que directamente pueden entrar ahí y es en las clases de electrónica de potencia. Si ustedes entran, van a encontrar la clase. No, perdón, me equivoqué. Esas son las clases del año pasado. Estas son las clases de este año. Si quieren pueden mirar las del año pasado, pero por ahí los puede confundir. Gestionar el enlace. Vamos de nuevo. Chat, entonces allá va nuevamente. Ese es el link real de estas clases, que es más parecido a lo que puso Osana. Y esa es la contraseña que les pide. Bien. Es porque algunos todavía pueden estar un poco confundidos o colgados de dónde están las clases, ¿sí? Las pongo ahí porque no me dejan el aula virtual por ser muy grandes en peso el video, ¿sí? Chicos, ya son las 7, ustedes tienen otra clase ahora. ¿Alguna duda? ¿Rápida? Profe, respecto de los cálculos para, bueno, el transformador, la bobina, ¿en qué nos basamos? Porque, Tienen ahí una guía del cálculo en los prácticos y el cálculo realmente en sí se los dieron en el teórico. En eh, las filmeras del teórico han visto los cálculos de las bobinas, la cantidad de vueltas, con el tipo de núcleo y todo eso. creo que el transformador de aislación no lo vimos, pero bueno, voy a Sí, repasar. es el transformador de potencia. ¿Han visto fuentes conmutadas completo? O sea, fuentes conmutadas aisladas. Sí, sí, La, sí, sí. O sea, bueno, de conmutada lo único que falta es la parte de modelización. Pero claro. sí, Sí. bueno, No, o sí, sea, más sí, que sí nada lo nos han basamos visto. en los informes anteriores. Sí, y los informes también está, pero los informes no los sacaron de la nada, los sacaron del teórico. Así que tiene que estar, búsquenlo en el libro o en los apuntes de clase. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda? Chao, chicos. Nos vemos. Les subo el video y cualquier cosa hablamos. Hasta luego. Chao.